leemos el libro del profeta Isaías, nos damos cuenta de que el contenido del libro que hoy tenemos no fue escrito por un solo profeta, sino de que el libro debe dividirse por lo menos en dos secciones. La primera, que va del capítulo 1 al capítulo 39, y la otra del capítulo 40, podría ser, algunos lo clasifican hasta el 55, y luego otra tercera sección del 56 al 66, o del 40 al 66. ¿Cómo sabemos de que no fue la misma persona quien escribió todo el contenido del libro del profeta Isaías? La razón es porque cuando leemos el capítulo 1, versículo 1 del libro del profeta Isaías, nos dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Es evidente que en los primeros capítulos se menciona al rey Usías, y en el capítulo 6 específicamente recordamos cuando el profeta cita diciendo: en el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor. Y en el capítulo 39 lo encontramos al profeta yendo donde el rey Ezequías ahora, que es el último de los reyes con quienes él sirvió, y él viene a traer el mensaje de parte de Dios. Luego de que es sanado, Dios le advierte de que Jerusalén en el futuro va a ser entregada en manos de los babilonios, a quienes él le mostró todos los tesoros de su casa. Ahora, cuando inicia el capítulo 40 del libro, hallamos otro momento de la historia. El rey Ezequías, sabemos de que terminó de reinar alrededor del año 686 antes de nuestra era. Ahora, el 686 antes de nuestra era nos coloca mucho antes de que comience el exilio babilónico. Nos coloca mucho antes de la primera invasión a Jerusalén por parte de los babilonios. Peor todavía, no pudo haberse cumplido todavía el periodo de cautiverio. Debemos de recordar de que este otro momento de la historia, porque el capítulo 40 menciona el momento en que están acabando los 70 años del cautiverio en Babilonia que había anunciado el profeta Jeremías en el libro de Jeremías, capítulo número 25, versículo 11. Y este final del exilio babilónico nos lleva más o menos a los años 530 antes de nuestra era. Por tanto, entre el capítulo 39 del libro de Isaías, que fue cumplido históricamente por el año 686 antes de nuestra era, y el capítulo 40, que está hablando 160 años después, podemos saber de que no pudo haber sido el mismo profeta. El profeta Isaías sirvió durante más o menos 60 años, un ministerio bien prolongado entre el reinado de Usías y el reinado de Ezequías. Pero ahora estamos hablando otros 160 años más o menos 220 años después de que inició el ministerio profético del profeta Isaías. Por esta razón se llama a esta sección el segundo Isaías. Hoy vamos a centrarnos en analizar el contenido principalmente de esta segunda sección del libro. Es decir, vamos a revisar el momento del anuncio en que Dios dice que va a rescatar a Israel del cautiverio. Entonces, cuando vamos a Isaías capítulo número 40, los versículos 1 y 2, comienza el texto diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces sabemos de que estos versículos están mencionando la orden dada por Dios de consolar. Ya no son los mensajes de advertencia, ya no son los mensajes de anuncio del futuro castigo, ahora es un mensaje de consuelo. Se le dice: consuelen por favor a mi pueblo, al pueblo de Judá. El mensaje es de esperanza a partir del capítulo número 40. Y es de esperanza porque
el versículo incluye, los versículos 1 y 2 incluyen 3 verbos. Y los 3 verbos están conjugados en pasado, es decir, en perfecto. Son eventos que ya se han cumplido en este momento. Los habitantes de Jerusalén ahora ya no son tratados como impíos, sino de que han sido limpiados de su maldad. No son limpiados de su maldad a causa de sus acciones perfectas, sino porque ya recibieron sobre ellos las consecuencias de sus maldades. Y por tal razón han sido perdonados. De la misma forma de que el hijo es castigado por su madre cuando hace un acto ilícito, pero después del castigo se le otorga el perdón, lo mismo ocurre en este caso con el pueblo de Judea. Los habitantes de Judá, como lo dijera el profeta Miqueas, respecto a Dios, dice el profeta en Miqueas 7, 18 y 19, que Dios no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y añade, Él, hablando de Jehová Dios, volverá a tener misericordia de vosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Entonces la orden dada al profeta de consolar a los habitantes de Judá que están en el exilio, el versículo mencionamos que contiene por lo menos 3 verbos importantes. Se anuncia el tiempo se ha cumplido. Es decir, ya no estamos hablando de un anuncio de un evento futuro. Ahora ya terminó el tiempo, ese es el mensaje. Indica una acción terminada, no hay castigo perpetuo de parte de Dios por causa del pecado cometido. Aunque la maldad de Judá condujo al severo castigo del exilio, el castigo por el pecado tendría un límite que fue establecido por Dios desde antes de que iniciara a aplicarse el castigo, y este fue 70 años para esa generación, de acuerdo a Jeremías capítulo 25, versículo 11. El verbo se refiere a que ya se llenó la medida establecida. Ya no habrá más tiempo de castigo por los pecados que habían sido señalados. Y aquí es muy importante entender que a lo largo del texto bíblico esto aparece en diversas ocasiones. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo número 15, cuando Dios habla con Abraham, Dios le dice a Abraham de que todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo en el tiempo en que ellos están conversando, sino de que pasarán 400 años más hasta que llegue a su colmo. Eso es lo mismo que está ocurriendo aquí. Se ha cumplido con la medida establecida. El pecado ha sido castigado durante 70 años y ahora el tiempo se cumplió. El texto también incluye el otro verbo que dice su pecado ha sido perdonado, debería de traducirse. El texto dice es perdonado, pero en realidad se encuentra igual conjugado en un perfecto que debería de ser recibido como ha sido. Él recibió ahora el perdón. Aquí se destaca que la maldad ha sido expiada. Es decir, ahora los habitantes de Judea están en paz con Dios. La expiación del pecado implica reconciliación. Y en todos los casos, tal reconciliación implica haber asumido conscientemente la culpa por el pecado que se cometió. Este verbo conjugado en un perfecto pasivo nos muestra de que Dios entregó el perdón. Ya se completó esta acción de perdón sobre Judá. No es una promesa de algo que en el futuro podría ocurrir. Es una notificación de que la deuda ya se canceló. Ya ellos recibieron el perdón. Y el versículo incluye un tercer verbo que dice doble ha recibido. Igual, es un verbo conjugado en perfecto pasivo. Ellos ya habían recibido y se dice que el castigo ya llegó a su final. Es común que aparezca en la Biblia la escena de que el castigo dado equivale al doble de la maldad cometida.
Por ejemplo, en el libro de Jeremías, el capítulo 16, versículo 18, antes de que se anunciara el exilio de 70 años, Dios le anuncia a través del profeta Jeremías al pueblo: pero primero pagaré el doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos. Entonces Dios ya lo había anunciado: les voy a pagar el doble su iniquidad, porque ellos contaminaron mi tierra. Pero es lo que ahora el capítulo 40, el versículo 2 dice: doble ha recibido. Lo que Dios anunció que haría, ya ahora lo recibió. También encontramos textos como, por ejemplo, Éxodo capítulo 22, versículos 4, 7 y 8, donde los pecados de robo o fraude eran castigados con el pago del doble de lo que había sido robado, según estos textos. En el libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 61 y el versículo 7, se anuncia de que quienes recibieron el doble por sus maldades, ahora van a recibir doble honra. Por esto, podemos estar seguros de que el periodo que inicia con la profecía del capítulo número 40 del libro de Isaías se refiere al momento final del exilio y la esperanza de que ahora Dios va a actuar a favor de Judá para redimirles, trayéndoles de nuevo a su tierra. Este mensaje de consolación tiene varios componentes que son el centro de nuestro estudio y que debemos de analizar. Primero, el capítulo procura llevar un mensaje muy claro. Jehová puede planificar y anunciar el futuro sin que el tiempo, el agotamiento o el olvido lleguen a impedir que Dios ejecute sus juicios. Los habitantes de Judá pueden estar seguros de que Dios les va a redimir de Babilonia. Les dice Dios, ¿por qué? El capítulo 40 y el versículo 8 se dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nos registra Isaías capítulo 40, versículo 8. Por tanto, Dios les dice que deben de anunciarlo con voz fuerte. No deben de tener la esperanza nada más, no. Deben de anunciarlo con voz fuerte. Porque ellos y el mundo entero deben saber de que Dios hace saber que Él va a redimir a los habitantes de Judá, de acuerdo a Isaías capítulo 40, versículos 6 y 9 al 11. Cuando Dios ha hablado, no temas. No temas de creerlo, no temas de decirlo, porque se va a cumplir con absoluta certeza. Por eso es muy importante que no confundas lo que Dios dice con lo que los hombres dicen. Dios no falla. El hombre puede tener buena voluntad, pero cuando Dios anuncia algo, no es buena voluntad, es simplemente un decreto. Eso va a cumplirse. Dios no falla, por tanto puedes gritar por todas partes lo que Dios ha dicho. Pero ten cuidado de estar diciendo lo que Dios dijo, para quien Dios lo dijo, y referirte al momento al que Dios se está refiriendo. No podemos tomar lo que Dios dijo allá en el año 530 o alrededor del año 530 antes de nuestra era a los habitantes de Judá y aplicarlo hoy y decirlo a la gente que vive en otro continente, en Europa, en América, en África, en Oceanía, y decirles de que Dios dijo eso para ellos, o decirles de que Dios dijo eso para ellos en esta época. No, Dios habla y su comunicación es extremadamente coherente. Lo que Dios dice para un periodo es para ese periodo. Lo que Dios anuncia para un grupo de personas, en este caso los habitantes de Judea que están en el exilio, es para ellos, no es para otros. Lo que Dios dice en aquella época a aquella gente y en aquel lugar es para aquel lugar, aquella época y esa gente. No puedes tomar las palabras de Isaías 40 dadas para Judea
en el tiempo final del exilio y querer que sea una promesa válida para todo el que lee ese capítulo. Cuando Dios habla, debemos de tener el 100% de certeza, no confianza, sino certeza, seguridad de que Dios va a cumplir lo que dijo, a quien Dios lo dijo y cuando Dios lo dijo. Hay una sustancial diferencia entre confianza y certeza. Confianza viene del hombre, de creer en quien lo dice, sabiendo que si está dentro de sus capacidades y posibilidades, lo va a cumplir. La certeza es creer que quien dijo esto o aquello va a hacerlo, porque Él nunca deja de cumplir su palabra, dado que no hay circunstancias que lo excedan para cumplir lo que dijo. Esto solamente puede aplicarse a Dios. Nosotros los hombres no podemos tener certeza en lo que un hombre dijo. Por eso es importantísimo diferenciar entre palabra de Dios y palabra de cualquier ser humano. Nadie se compara a Jehová Dios. ¿Por qué? En el capítulo 40 se afirma de que solo Él puede medir las aguas con el hueco de su mano. Él puede medir los cielos con la palma de su mano. Él puede juntar el polvo de la tierra con 3 dedos. Él puede pesar los montes en balanza. Además, nadie le enseñó a Jehová. Nadie. Nadie es su asesor. Nadie le da consejos a él. Las naciones son como una gota de agua que cae de un balde. Son como nada todas las naciones delante de Dios. Por tal razón, no hay nada ni nadie que pueda compararse a Jehová. Lo que sale de la boca de Jehová no puede compararse con lo que sale de la boca de David, de la boca de Salomón, de la boca de quien fuese. No importa qué nombre tuviese, si no es que Dios lo dijo, no podemos compararlo con lo que cualquier hombre hubiese dicho. No hay forma en que Dios se olvide de ejecutar sus juicios o que Dios esté cansado para ocuparse de ejecutar sus juicios a favor de los descendientes de Jacob. Así lo dice el libro de Isaías, el capítulo 40, los versículos 27 al 31. Y en forma específica, el versículo 27 dice que el camino del hombre no puede estar escondido de Jehová. Es decir, a él nada se le esconde. Dios no se puede haber olvidado del juicio de tu vida, para bien o para mal. Porque su entendimiento, nos dice Isaías 40, 28, no hay quien lo alcance. Jehová, además, no desfallece. Él no se fatiga con cansancio. Ahí están las diferencias sustanciales entre Dios habla y el hombre habla. A diferencia de los oráculos dados por los sacerdotes de los falsos dioses, cuando Dios habla, Dios está anunciando lo que la historia luego va a registrar. Dios en Isaías capítulo 40 y los capítulos siguientes está hablando de la historia que vendría sobre los descendientes de Jacob y Él lo cumple con exactitud. Hoy nosotros, si hay una razón por la que podemos tener absoluta certeza de quién es Dios, de si Dios existe o no existe, o que si la palabra de Dios tiene o no validez, es cuando nosotros leemos lo que Dios anuncia a través de los profetas. Porque cuando podemos leer hacia atrás lo que Dios anunció a través de los profetas, podemos ver hasta hoy cómo se ha cumplido con absoluta certeza a lo largo de los siglos. Y aquí encontramos en Isaías capítulo 41, versículo 7, Dios le dice que fue Jehová quien llamó a Abraham y delante de sus descendientes entregó naciones. Les guió por el desierto y abrió el mar delante de ellos. Detuvo el Jordán e hizo que las naciones temblaran ante la manifestación del poder de Jehová. Nos dice Isaías 41, versículos del 1 al 7. Pero además, Israel debe recordar que es el siervo de Jehová,
nos dice Isaías 41 a partir del versículo 1. A quien Jehová escogió y no desechó, a quien promete, siempre te ayudaré. Esta promesa no es para todo el mundo, no, esta promesa es para Israel específicamente. Dios le dice en Isaías 41, versículo 10, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jehová se presenta y él dice que existe una prueba suprema de que no hay nadie más igual a él, no hay otro Dios fuera de él, no hay un Dios Hijo, no hay un Dios Espíritu Santo fuera de Jehová, porque no hay nadie que pueda anunciar lo por venir. Ninguno puede tampoco decir con exactitud lo que ocurrió en el principio. El Dios de Israel le predice en Isaías 42, versículos 1 y 4. He aquí mi siervo, he puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Eso es lo que Dios anuncia acerca de lo que Israel, los descendientes de Jacob, van a ejecutar a través de los siglos posteriores. Y luego encontramos que Dios muestra su control sobre la historia contemporánea de Israel, haciendo evidente que solo Él es Dios. Isaías 44, 26, Jehová anuncia que Jerusalén va nuevamente a ser habitada. Y las ciudades de Judá, Él dice, serán reconstruidas. Cuando estaban todavía en el exilio, cuando todavía Nehemías no había regresado a Jerusalén y había iniciado el proceso de reconstrucción de la ciudad y del templo. Isaías 44, 28, Jehová nombra a Ciro como su pastor, que cumplirá la voluntad de Dios al dar la orden de la reconstrucción de Jerusalén y del restablecimiento del templo. Eso lo dice Isaías 44, 28, y en la historia encontramos el registro exacto de que el rey Ciro dio la orden, y lo encontramos el registro de estos eventos en el libro de Nehemías, el libro de Esdras, y la historia nos muestra que fue el rey Ciro quien cumplió lo que Dios había anunciado, dando la orden de reconstruir Jerusalén y el templo. Dios anuncia que por amor de su pueblo Israel llamó a Ciro por su nombre, aunque Ciro no conoce a Jehová, y añade en Isaías 45, 4 y 5, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Y Dios así lo hace. Notamos de que el verbo está hacia el futuro. Es una promesa. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Y Dios lo cumple a cabalidad con Ciro, haciendo de que él haga de que Jerusalén y el templo sean reconstruidos. En Isaías 45, versículo 11, Dios se presenta como que quien tiene el control de las cosas por venir acerca de Israel. Y también anuncia que Israel será salvo con salvación eterna en Isaías 45, versículo 17. Isaías 45, versículo 21 al 23, se anuncia que todos los términos de la tierra deberán reconocer que no hay otro Dios fuera de Jehová, y que es ante Jehová que un día se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar al único y verdadero Dios. En Jehová se anuncia, será justificada y se gloriará toda la descendencia de Jacob, dice Isaías capítulo 45, versículo 25. Aquí Dios marca una línea divisoria entre lo que Jehová dice y lo que cualquier otro pueda decir. Lo que Dios habla siempre se va a cumplir. Y la mayor evidencia acerca de esto es lo que Dios ha hablado acerca de Abraham, acerca de Jacob, Isaac y sobre Israel sus descendientes. Todo lo bueno o malo, bendición o castigo se han cumplido. Ahora el mensaje de Isaías 40 al 55 está dirigido a un pueblo devastado
por las experiencias del exilio, cuando no existe templo, cuando la ciudad está en ruinas, los que no conocen ni creen en Jehová han derrotado y llevado al exilio a aquellos que se hacen llamar el pueblo de Dios. Es ahora cuando Dios anuncia las acciones que ejecutará, y cada una de ellas es anunciada en voz alta para que Judá entienda que lo malo que ocurrió sobre Judá no es casualidad, que el retorno a Jerusalén y la posterior reconstrucción no sería suerte, sino el cumplimiento de lo que Dios planificó hacer a Israel en este periodo específico de la historia. Por tanto, la palabra de Dios no puede ser entendida como un oráculo. Los oráculos eran declaraciones escondidas, amañadas, que los sacerdotes de los falsos dioses daban a quienes venían a consultar a sus dioses. Entonces ellos les daban una respuesta que no pudiese ser explicada claramente, sino interpretada en forma totalmente ambigua, de manera que si a la postre no se cumplía nada, entonces, bueno, Dios no había dicho eso, decían ellos. O si se cumplía esto o aquello, entonces ellos decían, ve, eso fue lo que dijo Dios, el Dios de ellos, que se iba a cumplir. Lo que Dios habla no es un oráculo. Vivimos en una época en que desgraciadamente los predicadores y maestros procuran tomar lo dicho por Dios en un momento y lugar específicos y quieren aplicarlo al momento actual o al momento en que mejor se les acomode. Pero cuando Dios habló, lo hizo en un contexto temporal y geográfico definidos. Y el anuncio profético estaba dirigido a un grupo específico de personas. No se puede tomar lo dicho por Dios a Judá en el siglo VI antes de nuestra era y aplicarlo a personas que no son de Judá. Es decir, no son judíos, y nunca Dios les dijo que sería su Dios y que ellos serían su pueblo. Nunca podemos tomar esas promesas y decirle, Dios te prometió y Dios va a cumplir. No, Dios no les prometió a ellos. Dios le prometió a los habitantes de Judea. No fue a los habitantes de Centroamérica, de Norteamérica, de Sudamérica, de Europa, de África, de Oceanía, de China. No podemos tomar lo que Dios dijo para los habitantes de Judea y decirle a cualquiera otro, Dios te prometió. No se debe torcer la palabra de Dios, no se debe torcer las promesas de Dios dadas a los habitantes de Judá cuando dijo, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esas palabras no son para todo el mundo. Esas palabras no es para cualquiera que va a la iglesia. No es para cualquiera que dice, no, yo creo en Dios. No, esas palabras fueron dadas específicamente para los habitantes de Judea en aquel tiempo del siglo VI antes de nuestra era. Promesas tales como la que encontramos en Isaías 41, versículos 8 y 9, que dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque yo te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Usted no puede tomar esas palabras y decírselas a cualquiera, tú eres mi siervo, dice Dios. Esto conduce a la gente a creer que Dios no cumple su palabra, cuando esperan que Dios cumpla eso con ellos. Pero esa promesa no fue dada para ellos, sino para Judea, para los habitantes de Judá. Sin duda, ustedes han escuchado varias profecías de esta sección del libro de Isaías y de otras porciones que los predicadores, o por ignorancia o mintiendo a sabiendas, plantean como dirigidas a todos los que llegan a las iglesias. Veamos algunas, por ejemplo, de estas que muchos se usan. Porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene por tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Muchos se lo aplican a la gente que llega a la iglesia. Esto no, esta es una promesa específica dada a Israel. O el otro texto, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, de Isaías 43:1. No fue dada para todo mundo.
O este otro texto, Isaías 43:2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es una promesa dada al pueblo de Judea, a los judíos. No es una promesa dada a todo el mundo. No es una promesa dada a quien quiere hoy creer. No, es una promesa específicamente a aquellos que hicieron un pacto con Dios. Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Este texto no es para todo el mundo. Este texto es un texto dado para los habitantes de Judea, que vivían en el siglo VI antes de nuestra era. Dios les está anunciando, yo borro tus rebeliones, que es lo mismo que habíamos leído en el capítulo 40. Su pecado ha sido perdonado. Todas estas promesas no fueron dadas a otros, sino a los israelitas exclusivamente. Hoy hallamos cristianos que cada vez creen menos en Dios porque no ven cumplidas esas promesas en sus vidas, cuando reclaman que Dios ha hablado. ¿Y por qué no lo cumple? Porque lo que Dios dijo no es para tomarlo a la ligera y aplicarlo a quien yo quiera. Por esto es tan importante diferenciar entre lo que Dios ha dicho y entender a quién habla cuando Dios habla. No son las palabras dichas al vacío para ver quién oye y quién las toma y se las aplica. Nos hallamos en un mundo que prefiere reacomodar lo que Dios dijo y usarlo a su antojo. Un claro ejemplo de esto son las profecías del libro de Daniel, en las que se hacen repetidas referencias al pueblo de Judea que está en el exilio, y a Daniel se le dice que las profecías dadas son para su pueblo. Daniel 9:24, Daniel 10:14, Daniel 7:27, Daniel 8:24, Daniel 9:15, Daniel 9:20, Daniel 11:14, Daniel 12:1. En todos estos textos se dice, es para tu pueblo. Pero hoy hay quienes buscan argumentos para decir que es un anuncio para no judíos. Hoy se requiere como nunca levantarse y permitir que la palabra de Dios sea conservada con toda su pureza. Hay que evitar que lo que Dios dijo a los judíos hoy se aplique a los no judíos, evitando que lo que Dios dijo mediante visiones y sueños a los profetas o a Moisés cara a cara sea llamado palabra de Dios si está fuera de esto. Si Dios lo dijo mediante visiones y sueños o cara a cara a Moisés, podemos afirmar que Dios lo dijo. Si no, esto no puede ser llamado palabra de Dios. Hoy se requiere como nunca antes levantarse, evitando que lo que Dios dijo para los habitantes de Jerusalén antes de nuestra era sea aplicado a los habitantes de América, de Europa, de África, de Australia, como si fuese una promesa enviada por Dios para ellos. Si no asumimos una posición firme para diferenciar la palabra de Dios de las palabras del hombre, el engaño va a esparcirse con el nombre de verdad, y lo que Dios dijo va a ser mal aplicado o ignorado, y lo que Dios no dijo va a ser llamado palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser conservada como palabra dada por Dios en todos los sentidos, tanto hoy como cuando fue dicha. Entonces vamos a entender que si Dios lo dijo, siempre se va a cumplir como Dios lo dijo, para cuando Dios lo dijo y para quien Dios lo dijo. Entonces sabrás lo que es palabra que Dios ha hablado y no vas a tener miedo de los anuncios de los falsos profetas que hoy hablan diciendo Dios dice cuando Dios no ha hablado. Sobre todo aprenderás a temer y honrar, obedecer con humildad la palabra que sale de la boca de Jehová tu Dios. Como Dios lo habló a través del profeta Isaías, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios permita que diferenciemos la palabra de Dios de la palabra de los hombres. Dios permita que, por la gracia de Dios, hoy
Confiemos con absoluta certeza que si Dios habló, va a cumplirlo. Para quien lo dijo, cuando Él lo dijo y como Él lo dijo. Dios te bendiga y que tu fe sea afirmada en el único Dios, Jehová, el Dios de Israel.